y hasta ahorita le está saliendo. Tú dices, si gana, México va a ganar el partido. Y vamos va a ganar bien el partido. México está conquistando el Mundial. Acabamos de ver el mejor partido y el mejor primer tiempo en la historia de la selección mexicana en Copas del Mundo. Todavía después de 4 victorias. Mejor que el de Alemania. 8 goles a favor, 0 en Mejor contra. que el de Francia. Jugando en el Estadio Azteca, hay quien se atreva a decir que México no es favorito sobre Inglaterra. Claro que es favorito sobre Inglaterra. Y como dijo Zlatan Ibrahimovic, Graben eso, graben eso. el que se atreva a minimizar a la selección mexicana puede agarrar sus cositas y regresarse a su casa. Y no lo está diciendo cualquier güey, lo está diciendo Zlatan Ibrahimovic opinando de la selección mexicana. No va a estar acá Maradona, pero tenemos a Mora. El niño, el de los 17 años, no va a estar. ¿No va a estar Maradona? No va a estar otro, pero va a estar Quiñones, que es el jugador, el jugador que más goles ha hecho en la historia de Copa del Mundo en este estadio, ¿eh? En este estadio, Quiñones ha hecho 3 goles. Nadie, ningún otro mexicano ha hecho más goles que él. He acabado. Usted sabe que yo lo amo. Alabado sea el Señor. Usted sabe que lo amo, aunque nos hayamos intentado ahorcar, matar, hipócritamente, yo también lo quiero mucho. Nuestro amor hipócrita. Sí. Lo único que yo le voy a decir, tenga cuidado, don Jorge Pietrasanta, y lo señalo con el dedito acusador. Como usted siempre lo hace, sí, yo también. Sí. De no ilusionar. Lo podría señalar de no con ilusionar. Otro, al aire. No, el otro no. De no ilusionar a la selección mexicana, a la afición mexicana, ¿eh? De no ilusionarla, como hacía usted en Chapultepec, que ilusionaba, ilusionaba y vendía. ¿Ilusionando yo o la selección? No vaya a ser que usted todavía esté briago de alegría, de la euforia. Podré estar también de alegría. Muy bien. ¿Difieres o concuerdas, Mike? No, yo creo que está en un extremo, Jorge Pietrasanta. Decir que Inglaterra no es favorito ante México es ignorar el historial, el talento, los jugadores, la categoría. Eso, ¿Estás diciendo ignorante? No. Sí. ¿Estás ignorando en este momento la situación? Sí, totalmente. Sí, se lo estoy diciendo. Okay. Eso es una cosa. Inglaterra es favorito y estamos por ver en cualquier momento ya los momios de ese emparejamiento. Pero no está mal que Inglaterra sea favorito. No está mal. No, a eso voy. Es lo que es. De eso a que México no le pueda ganar hay una enorme diferencia. De hecho, veo un partido, sí, muy parejo. Porque a mí me vendieron en esta mesa qué parejo está el México-Ecuador. Qué parejo está el México-Ecuador. Y les dije, México va a despachar a Ecuador sin problema. Este partido México-Inglaterra sí es parejo. En este momento en la Copa del Mundo solamente hay 3 equipos que están claramente por encima de México por nivel. Francia, Argentina y Marruecos. Ponme a cuadro mientras México está al nivel de Inglaterra y le puede ganar en el Azteca. Yo solo espero también que si viene Inglaterra, vengan como cuando vinieron en 1862 a cobrar una deuda que teníamos. Nada más trajeron 10 barcos, pagamos y se fueron. O sea, si van a venir a ganarnos, que sea sin dolor, Chelis. ¿México le va a ganar a Inglaterra? Qué bueno que nos toca Inglaterra, o ya llegamos hasta aquí. Qué bueno que nos toca Inglaterra y buenas tardes tengan todos. Qué bueno que nos toca, porque Inglaterra sí depende mucho de Kane, no depende de la velocidad que tiene el Congo, de cómo muerde por todo el campo. Eso le hubiera afectado mucho a México y solamente hay que checar lo que hace Bellingham, que tenemos con quién quitar a Bellingham y tenemos con quién quitar a Kane. Inglaterra no tiene el juego de conjunto que hoy México sí tiene. Qué caritas, muchachos. John Sutcliffe y León Lecanda. ¿Estuvo buena la desvelada o qué, mis hermanos? Por la reporteada, mi Alvarito, hay que estar al pendiente de todo esto. Lo que es. Y ahorita de lo que hablaban, ya están los momios, las líneas, y es favorito Inglaterra. México paga alrededor de 2.40, 2.20, más 220. Inglaterra paga como más 120, es decir, un 25-30% favorito Inglaterra, pero esta cancha, este smog, esta altura, este público, creo que el partido León será muy parejo. Y que bueno, si quieres trascender, quieres hacer historia, pues contra los mejores, ¿no?
Sí, y creo que el mensaje internamente ha sido eso, no caer en excesos de confianza. Claro que con sorpresa veían hoy en el CAR que la República Democrática del Congo se llevó la ventaja 1-0 al entretiempo sobre Inglaterra, pero todo ese análisis, Álvaro, compañeros, ya está hecho en cuanto al equipo de inteligencia deportiva, que ya entregó la data, que ya entregó los videos para el estudio del rival, y México, el mensaje siempre desde el momento número 1 fue no caer en excesos de confianza. Ok. ¿Cómo han tomado en el seno de la selección? ¿Cómo se encuentran los seleccionados también 16, 17 horas después de haber clasificado a los octavos de final? Pues, tú imagínate, Álvaro, la adrenalina, lo difícil que habrá sido para los seleccionados dormir. Hoy es un día de recuperación física, mental, de hablar con la familia. Pero están, de lo que he podido contactar, están felices de la vida, pero sí es un día que sientes que te pasó encima un camión. Sí, es que a ver la celebración en el vestidor y después en el autobús hacia el CAR y probablemente también en las instalaciones del centro de alto rendimiento de forma privada, esos festejos por supuesto, pero ya al día siguiente es, a ver señores, otra vez el mensaje, y lo dijo ayer en la zona mixta el equipo mexicano, especialmente Eric Lira, con el que pudimos hablar, ¿no? Y Julián Quiñones, no hemos ganado nada. Ese en realidad ha sido como el mantra, Álvaro, de esta selección mexicana. Claro que saben que han ganado mucho, pero hacia afuera, en el mensaje, permea el no hemos ganado nada, hay que ir partido a partido. Parecen clichés, pero esta selección, por primera vez en mucho tiempo, creo yo, por lo que siento, Álvaro, como periodista, que lo están diciendo en serio, que no quieren ir demasiado lejos en los mensajes, sino enfocarse en el siguiente rival, y ese será el equipo de los Tres Leones. ¿Reyes ya perdió la titularidad frente a Sánchez, hermanos? Yo te diría que sí, porque en los últimos partidos lo que le ha gustado al Vasco es la profundidad de Sánchez y Alvarado le ayuda. Perdió la titularidad Brian Gutiérrez, Israel Reyes, pero más por el trabajo que hacen Sánchez y Alvarado y lo que ha logrado Luis Romo. Es muy pronto, León, sí, para empezar a ver cómo van planteando el partido contra Inglaterra. Seguramente habrá un par de detalles que va a cambiar. Sí, a ver, yo creo que lo que ha hecho es hacer algunas, digamos, modificaciones entre un partido y otro. En ese escenario podríamos decir que, entre comillas, Álvaro Fidalgo también ya perdió la titularidad, pero no deja de ser un hombre importante como relevo. Y también Edson Álvarez, ¿no? Que tuvo su oportunidad con la suspensión de César Montes, pero llegó a este mundial no siendo parte del 11 inicial, pero ha iniciado un partido como es el de Corea. Entonces, entre estos, yo podría decir que hay, digamos, de los 26 seleccionados, podemos decir que hay 18 o 19 en total, ¿no? Entre los titulares y los que han podido llegar a jugar otros partidos, que son con los que más ha contado el Vasco Aguirre. Yo te diría, Álvaro, las dudas van a seguir siendo quiénes son los dos que acompañan a Lira en la media cancha. Perfecto, John Sutcliffe, León Lecanda, compañeros. En un momento voy con Adriana Maldonado, que se encuentra en Atlanta porque la selección inglesa de fútbol venció a Congo, le iba ganando, iba perdiendo y después terminó ganando 2-1. ¿Por qué remonta Inglaterra, Mike? Porque tiene mejor calidad y porque tiene a uno de los dos mejores delanteros del mundo. O sea, nadie descubre el agua tibia cuando dice que hay uno de los mejores. No es uno de los mejores, es uno de los dos. Él y Haaland, y no hay más. Y hay una enorme diferencia con respecto al resto de los delanteros de la Copa del Mundo y en el fútbol internacional. Kane, sobre todo en la segunda jugada, en la primera es un desmarque espectacular. Como punta a punta. Como punta a punta. A Mbappé no, porque okay. Kylian Mbappé no es un centro delantero de área. Haaland y él sí los podemos comparar. El desmarque del empate es fenomenal y la jugada que hace individual para sacarse a dos jugadores del Congo para anotar el 2-1 es tremendo, y es por eso que gana Inglaterra, porque realmente así por sistema México está jugando mejor. Adriana Maldonado se encuentra en Atlanta con la cobertura. Victoria de Inglaterra. Adriana, ¿qué tan borrachos están los hooligans? Alvarito, fuerte abrazo. Mira, no te voy a mentir, sí me encontré algunos que se echaron sus copitas, bastante sufrimiento, eso sí. Hemos podido hablar con algunos aficionados ingleses y nos dijeron, sufrimos con Congo, ojo con lo que pueda pasar el próximo domingo con la selección mexicana. Lo que hemos podido aquí recabar, impresiones y reacciones al finalizar este partido: 1, no quieren enfrentar a México; 2, no quieren hacerlo en el Estadio Ciudad de México. Incluso preguntando algunos pronósticos nos decían, va a ser un
un partido mucho más difícil que se vivió esta tarde aquí en Atlanta ante la selección de Congo. Incluso nos dicen podríamos definirlo en tiempo extra o penales, pero no están muy contentos con que el rival sea la selección mexicana. Ok, ¿qué te pareció el partido, la reacción de los ingleses después de que iban perdiendo 1-0, Adriana? La verdad, el ambiente fue muy tranquilo aquí en el estadio, hay que decirlo, mucho silencio, obviamente incertidumbre. Lo que nos compartían es que sí llegó el sentimiento por algún momento del partido en decir nos podemos quedar fuera de esta Copa del Mundo. Conco haciendo una gran participación, por supuesto también su arquero dando mucho de acá hablar con algunas atajadas importantes para este compromiso. Eso sí, repleto el estadio, no cabían más aficionados e insisto, Alvarito, lo que hemos podido también charlar. ¿Son aficionados mexicanos los que están detrás de ti, Adriana? Sí, mira, justo algunos aficionados mexicanos, le voy a pedir precisamente aquí a mi compañero Cristian. Pueden venir, estamos en vivo, compañeros, porque sí, también hay afición mexicana. Televisión en vivo, televisión de la buena. ¿Cómo están, chicos? Vengan, estamos en vivos. Mira, vemos hasta la playera de los Tuzos del Pachuca. ¿Cómo están viviendo este mundial? Vinieron a checar muy de cerca al rival de México. Sí, vinimos a checar, a analizar al próximo rival y la verdad es que complicado, pero pues tenemos la fe de que México está haciendo las cosas bien. Por acá preguntarte, hablábamos con algunos ingleses y nos decían, híjole, va a estar difícil México, no traemos mucho. ¿Crees que así va a estar el partido el próximo domingo? Pues claro que sí, México tiene todas para sorprender a Inglaterra. Estamos en casa con muy buenos jugadores en un gran momento, entonces pues confío en que sí. Por acá, señor, compartirnos su pronóstico para el partido del próximo domingo. Es en el Estadio Azteca y hoy la afición mexicana está ilusionada en que este pueda ser el Mundial. Hoy tenemos muchas cosas a favor y yo creo que el pronóstico va a ser 3-1, favor México. ¿De quién? Gol de Raúl Jiménez, obviamente. Quiñones va a meter uno y por ahí Santiago se va a estrenar como goleador ahí en este mundial. Pues listo, Alvarito, así échense una porra ya que vivimos aquí. ¡México! 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 Ahí está, Alvarito. También Buena aficionados televisión. mexicanos hicieron su tarea igual que nosotros de venir a analizar al rival. Bueno, decían de los aficionados, Pietra, del Chaquito. Chaquito no ha cuajado todavía esta Copa del Mundo, ¿no? Lo veo como duro, no sé, es de lo menos que he visto de la selección nacional. Por el ímpetu no para, porque pues ya sabemos, ya conocemos, pero después de la operación no lo veo ya igual. Muy triste, pero no lo ve igual. Necesitará ritmo de partido y lo que me digas, pero pues este es un evento corto. Está fuera de tiempo y de espacio. Totalmente. Cumplió su misión, ¿eh? Hasta frío, Sí, claro, ¿no? bueno. Cumplió su misión, le metieron a eso y cumplió 10 de 10. Estoy de acuerdo. Pero para lo que requerimos y conocemos de Santi, sí, ¿verdad? Puede dar más, por eso no es titular. O sea, creo que Aguirre sabe perfectamente qué nivel y qué características tiene. ¿No les parece que Hormiga hubiera podido dar más en el partido que lo que dio Santi? Lo que pasa es que el tamaño de los centrales ecuatorianos estaba más para Santiago, ¿no? O sea, por velocidad pudo haber ganado alguna Hormiga. Por velocidad. Sigo con Adriana Maldonado para que no se mueva ahí rápidamente Chelis. Sí. Jugando a lo que jugamos, ¿así tenemos que jugar contra Inglaterra o vamos al tú por tú? No, exactamente igual, porque ayer se hizo algo que no se había hecho, una sociedad por el lado derecho de tres, con Alvarado, con Sánchez y con Mora o Lira, apoyando este lado y cerrando por el lado izquierdo. Eso no se había hecho. La cantidad de robos sí se daban, pero eran tirados a la basura porque no había ese conecte en media cancha. Y hoy hubo ese conecte, ya sea con Alvarado, ya sea con Mora, y por el lado derecho siempre fuimos 3 contra 2, siempre. Bien, Adriana, antes de despedirte, por último, nada más rápido. Inglaterra, ¿con cuánto tiempo de anticipación estaría llegando a México por el tema de la altura? Sí, Alvarito, es un tema que todavía están definiendo. Hay que recordar que ellos tienen su campamento base en Kansas. Al momento, el itinerario es que estarían regresando ya a Kansas para tener todavía un par de entrenamientos por allá, pero definiendo si sería el día viernes o el día sábado cuando hagan el viaje a la Ciudad de México. Y como último, nada más decirte, ya acaba de hablar Harry Kane y él dice, si queremos ganar la Copa del Mundo, nos tenemos que enfrentar a los mejores. Y dentro de ese combo de los mejores, incluye a la selección mexicana. Perfecto, en Kansas, donde la altura promedio es de 610 metros sobre el nivel del mar. Adriana, muchísimas gracias, gran cobertura, continuamos.
el jugador más valioso del Guadalajara, realizó este martes una actuación que lo convirtió en el primer mexicano en lograr un dato histórico de asistencias en un mundial, y un gigante de Brasil ya lo tiene en observación formal para este mismo mercado de verano. Vamos a hablar también de que la polémica sobre quién es el dueño de la carta del jugador más cotizado de Chivas tiene dos versiones completamente distintas, que circulan al mismo tiempo entre comunicadores especializados, y la diferencia entre ambas puede significar varios millones de dólares en caso de que Flamengo decida formalizar su interés. De que Chivas comenzó oficialmente una nueva era, con una marca que el chiverío recuerda con nostalgia desde el campeonato de 1997. Y las primeras imágenes que se filtraron ya confirmaron el detalle que la afición venía pidiendo desde hace varios años sin recibir respuesta. Y de un canterano que regresó al club con la capacidad de jugar en dos posiciones completamente distintas, dentro del esquema que pide el técnico. Y su propio discurso en Chivas TV confirma por qué esa versatilidad específica puede ser exactamente lo que le abra las puertas definitivas del primer equipo en este semestre. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. 3 datos rápidos antes de los temas de fondo que de verdad importan para el chiverío esta semana. México venció 12-0 a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, con los 3 jugadores de Chivas que más minutos acumulan en el torneo como protagonistas directos del resultado. Roberto Alvarado nuevamente fundamental en la banda con su tercera asistencia del torneo. Raúl Rangel manteniendo otra portería en 0 y Luis Romo dominando el mediocampo con una autoridad que el propio capitán resumió en zona mixta. No lo sé, tal vez sí porque sería ganar 5 partidos por primera vez. Hoy era el partido más importante para nosotros y el domingo va a ser el más importante. Siempre hay que soñar en grande. El próximo rival será la Inglaterra de Harry Kane, el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Azteca. Y Luis Rey, canterano que estuvo prestado en Puebla, confirmó en entrevista con Chivas TV que Milito lo tiene considerado precisamente por su capacidad de jugar como defensa central y como contención. Son 2 posiciones que las conozco muy bien. Creo que por el esquema del profe es bueno que el jugador conozca 1, 2 o 3 posiciones. Me lo dijo, Gabriel Milito fue un gran jugador y trato de aprender mucho cada vez que él está hablando, explicando sobre la posición. Puma y Chivas cerraron una relación comercial que duró exactamente 10 años, con un comunicado que el Guadalajara publicó el pasado 30 de junio. Y entender lo que esa alianza representó en términos de logros deportivos concretos ayuda a dimensionar lo que el club llevó puesto durante una de las décadas más significativas e intensas de su historia reciente. El Guadalajara dejó de vestir con Adidas para hacer alianza con Puma en el Apertura 2016 y en ese periodo se consiguieron logros que difícilmente se agrupan con tanta densidad en ningún otro ciclo comercial anterior en la historia del club. El histórico doblete de Liga MX y Copa MX en el Clausura 2017, bajo la dirección de Matías Almeida. La Conca Champions 2018 que llevó al club por primera vez en su historia a disputar el Mundial de Clubes. El título de la Apertura 2017 del equipo femenil que inauguró una era de éxito sostenido para esa división. Y el Clausura 2022 también del sector femenino. Tras una década de trabajo conjunto para proyectar la esencia y los valores que distinguen al Club Deportivo Guadalajara, informamos la conclusión de nuestra relación comercial con Puma. Se leía en el comunicado oficial del club, con un tono que reconocía el valor de la alianza sin señalar ninguna fricción en su cierre. Lo que resulta más significativo de analizar en este cierre de ciclo es la dimensión que pocas veces se menciona. La relación con Puma también facilitó negociaciones de fichajes que el club no hubiera podido completar de otra manera, con Oribe Peralta y Javier Hernández como los 2 ejemplos más emblemáticos. Las operaciones funcionaron con un modelo donde el club y la propia marca se repartían el costo del salario de jugadores que eran agentes de Puma, lo que permitió que Guadalajara accediera a nombres de jerarquía sin asumir la totalidad de su costo salarial.
Esa dimensión comercial del vínculo que va mucho más allá del simple diseño del jersey confirma que en el fútbol moderno una alianza de indumentaria puede tener un impacto real y concreto dentro de la cancha cuando se gestiona con inteligencia institucional. Chivas comenzó oficialmente una nueva era con Nike el 1 de julio y las primeras imágenes del entrenamiento con las nuevas prendas confirmaron simultáneamente el detalle más pedido por la afición y adelantaron varios indicios sobre cómo lucirá el jersey oficial que se estrenará el 18 de julio. A través de sus redes sociales, el rebaño compartió imágenes del entrenamiento haciendo énfasis en la nueva indumentaria. Una chamarra y una playera de entrenamiento en color blanco con detalles rojos en los hombros y las mangas. Un diseño que recibió una respuesta inmediatamente positiva entre los aficionados rojiblancos desde los primeros minutos de publicación. Las nuevas prendas dejaron ver además detalles que podrían mantenerse en el uniforme oficial. En el frente continúa apareciendo el patrocinio de Amazon Prime, mientras que el logotipo de MG aparece ubicado en la manga derecha. Un cambio en la distribución de patrocinadores respecto al jersey anterior, que la propia afición ya comenzó a analizar en redes. Y la confirmación más celebrada de toda esta semana, la que generó un "no dejan de llegar las buenas noticias al club" de un Chiva hermano en X que acumuló miles de interacciones, es que la criticada caja del caliente desaparece por completo del centro del jersey, dejando únicamente el contorno junto a las franjas rojas tradicionales. El nuevo contrato con Nike tiene una duración de 8 años completos, lo que confirma que esta no es una alianza de corto plazo, sino un compromiso institucional de largo aliento, que la directiva construyó conscientemente como el marco comercial del proyecto deportivo que Milito está construyendo. El jersey oficial no será estrenado en el amistoso ante Correcaminos de este viernes, reservado para el debut del Guadalajara en el Apertura 2026, el próximo 18 de julio ante Toluca en el Estadio Akron. Lo que resulta más interesante de analizar en la llegada de Nike es el contraste con cómo manejó Adidas la presentación de su alianza con el América. Desde el primer día, la marca alemana organizó eventos de presentación en la Ciudad de México y reveló de inmediato el nuevo uniforme. En cambio, Nike optó por una estrategia considerablemente más reservada con Chivas, sin anuncios adicionales en la cuenta oficial de Nike Football, que ni siquiera ha publicado contenido relacionado con el Guadalajara, mientras mantiene sus publicaciones enfocadas en selecciones y futbolistas del Mundial. La marca, que el chiverío recuerda con nostalgia desde el título de 1997, regresa generando expectativa en lugar de inmediatez. Una estrategia que puede resultar igualmente efectiva si el jersey, que finalmente se estrene el 18 de julio, a la altura de la anticipación que viene construyendo. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Roberto Alvarado y Gilberto Mora protagonizaron antes del partido ante Ecuador uno de los momentos más simpáticos de todo este mundial. Y dentro de la cancha confirmaron exactamente el tipo de entendimiento táctico que explica por qué la química entre ambos se está convirtiendo en uno de los activos más valiosos del Tri para lo que viene en la fase de eliminación directa. Todo ocurrió durante la salida de los jugadores al terreno de juego junto a los niños de Stade Elbon, protocolo de la FIFA. A Gilberto Mora le tocó caminar junto a un pequeño que era prácticamente de su misma estatura, y cuando ambos se acomodaron para entonar el himno nacional, el niño casi lo tapaba completamente. Al darse cuenta de la escena, Alvarado no dejó pasar la oportunidad y entre risas le dijo con toda naturalidad: "Te va a tapar, güey", provocando las carcajadas tanto del juvenil como del propio Piojo mientras los reflectores del Estadio Azteca los enfocaban. El momento terminó gracias a la rápida reacción de Julián Quiñones, quien estaba ubicado al otro lado de Mora y cambió de lugar a los niños, permitiendo que el mediocampista pudiera aparecer sin problemas durante la ceremonia y cerrando una de las escenas más genuinas de toda la previa del encuentro. Ya dentro del terreno de juego, la broma se convirtió en complicidad táctica real. Durante varios lapsos del partido ante Ecuador, Alvarado y Mora intercambiaron constantemente sus posiciones, permitiendo que Mora apareciera por la banda mientras el Piojo atacaba por dentro, para después volver a cambiar funciones y desorientar completamente a la defensa ecuatoriana, que nunca logró controlar sus movimientos durante los periodos más intensos del juego.
La nueva asistencia de Alvarado para el gol de Julián Quiñones fue el resultado directo de esa capacidad de aparecer desde posiciones inesperadas dentro del sistema de Aguirre. Lo que resulta más esperanzador de analizar en esta dinámica entre ambos jugadores es que confirma exactamente lo que Javier Aguirre viene construyendo en este torneo. No 11 titulares individuales aislados, sino un equipo donde los roles son flexibles dentro de un esquema colectivo bien definido. Esa capacidad de intercambiar funciones sin que el sistema pierda coherencia defensiva es exactamente el tipo de argumento futbolístico que sostiene la titularidad de Alvarado, por encima de todas las críticas que recibió durante la primera semana del torneo. Cuando muchos analistas cuestionaban si su aporte ofensivo era suficiente para justificar su lugar en el once inicial, Roberto Alvarado se convirtió en el primer jugador mexicano en registrar 3 asistencias en una misma edición de la Copa del Mundo. Y el interés de Flamengo, que se reveló horas después de esa actuación, confirma que el momento mundialista del Piojo ya está teniendo consecuencias directas y concretas en el mercado internacional. Según informaron el periodista Iker Carrera en colaboración con Pablo Oliveira, comunicador especializado en el fútbol brasileño, el reporte fue contundente y específico. Fuentes: Flamengo ha realizado sondeos por las condiciones de Roberto Alvarado. El club brasileño viene siguiendo de cerca su rendimiento con México en el Mundial 2026 y lo tiene en observación como una opción para este mercado. El interés del conjunto rojo y negro no surge de ningún impulso momentáneo. Hace poco más de un año, Flamengo ya había intentado fichar al mexicano en el mercado anterior, convencido de que su velocidad, su capacidad para desequilibrar en espacios reducidos y su versatilidad para jugar por ambas bandas podían encajar perfectamente en el plantel del campeón de América. En aquel momento, Alvarado optó por permanecer en Guadalajara, argumentando comodidad, estabilidad y el deseo de ser campeón con el rebaño antes de emigrar. Hoy el contexto luce considerablemente diferente. El gran nivel mostrado en este mundial, especialmente después de lo exhibido ante Ecuador con su tercera asistencia del torneo, reactivó el seguimiento del club brasileño con una intensidad que en el mercado anterior no alcanzó el mismo nivel de formalidad. El valor de mercado del Piojo según Transfermarkt es de 7.5 millones de euros y tiene contrato con Chivas hasta 2029, lo que le da a la directiva rojiblanca un poder de negociación completo desde una posición sin ninguna urgencia financiera de vender. Alvarado es en este momento el jugador más valioso de la actual plantilla rojiblanca y su actuación en el Mundial solamente puede seguir elevando esa cifra partido a partido mientras México avance en el torneo. Lo que resulta más importante de retener antes de que la emoción de este interés desborde las expectativas es que el propio Alvarado tiene una declaración pública reciente que no puede ignorarse al analizar la probabilidad real de una salida. Trato de ir al día a día. Me gustaría ser campeón en Chivas, pero si me toca ir, bueno, no es una negativa categórica ni una declaración de querer marcharse. Es la postura de alguien que tiene sus prioridades claras, pero que reconoce con honestidad que en el fútbol profesional las decisiones no siempre dependen exclusivamente del deseo personal. La polémica sobre quién es el dueño real de la carta de Roberto Alvarado tiene 2 versiones completamente distintas que circulan al mismo tiempo entre comunicadores especializados, y entender la historia completa de cómo se llegó a esa ambigüedad es fundamental para saber cuánto dinero podría recibir efectivamente Chivas si Flamengo finalmente presenta una oferta formal. La llegada del Piojo a Verde Valle se dio en enero de 2022 mediante un intercambio por Uriel Antuna. El acuerdo original señalaba que cada equipo se quedaba con el 50% de la carta del jugador que recibía. Por esa razón, cuando Chivas vendió a Antuna a Tigres, el rebaño cobró su parte y Cruz Azul cobró la suya, cerrando esa operación con claridad para ambos lados. La duda concreta surge cuando se analiza si ese mismo porcentaje original se mantiene vigente para la carta de Alvarado en manos de Chivas, o si en algún momento posterior una cláusula adicional transfirió el 100% al Guadalajara. Aquí está la controversia exacta, con las fuentes específicas que la generan. El periodista Adrián Esparza Oteo de TUDN publicó en X: Cruz Azul mantiene el 50% de los derechos federativos de Alvarado. Si Chivas decide venderlo después de su gran mundial, a Cruz Azul le tocaría la mitad de su transferencia.
El reportero Carlos Córdoba, ex jefe de prensa del propio Cruz Azul y persona con acceso directo a los archivos contractuales del club, confirmó esa misma postura con toda la autoridad que le da su historial. Hasta este momento, Cruz Azul mantiene el 50% del Piojo Alvarado. Sigue siendo hasta hoy dueño de la mitad de su carta. Sin embargo, el sitio Rebaño Pasión, especializado específicamente en el día a día de Chivas, publicó esta misma semana que el Guadalajara cuenta con el 100% de los servicios de Alvarado, tanto en derechos federativos como económicos, argumentando que después de cierto tiempo de permanencia en el rebaño, el jugador pasó a pertenecer totalmente al club tapatío por una cláusula contractual específica que el acuerdo original ya contemplaba. El sitio Vamos Azul, especializado en Cruz Azul, también confirmó sorprendentemente esa misma versión favorable a Chivas, señalando que la máquina no recibiría ningún porcentaje en caso de venta. El impacto económico de resolver esa controversia es completamente determinante para cualquier análisis de mercado. Si Flamengo presentara una oferta de entre 7 y 10 millones de dólares por Alvarado y Cruz Azul conservara efectivamente el 50%, Chivas solamente recibiría entre 3.5 y 5 millones de la operación. Una cifra que cambia radicalmente el atractivo financiero de cualquier venta y podría hacer que la directiva rojiblanca decida simplemente no negociar. Si la carta pertenece al 100% al Guadalajara, esa misma oferta representaría el ingreso completo para la institución rojiblanca y la decisión de vender o no dependería exclusivamente de la valoración deportiva que haga Milito del jugador para el Apertura. ¿Creen que Chivas debería vender a Roberto Alvarado si Flamengo presenta una oferta formal por encima de los 8 millones de dólares? ¿O el jugador es demasiado importante para el proyecto de Milito como para dejarlo salir en este momento específico, donde está en el mejor nivel de su carrera? Y si resulta que Cruz Azul efectivamente conserva el 50% de la carta, ¿cuánto tendría que ofrecer Flamengo para que la operación siga siendo financieramente atractiva para Chivas? Después de repartir ese porcentaje con la máquina, échenme las dos respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar cuál es la posición real y actualizada sobre el porcentaje que Cruz Azul mantiene de la carta de Alvarado con la fuente más cercana a la situación contractual actual y cuánto tendría que pagar Flamengo para que Chivas realmente considerara dejar salir a su jugador más valioso en pleno mundial. Ese detalle lo cambia absolutamente todo. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.